Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Marinis Cambero, alumna de la sección Saya A de la materia de Derecho Civil Contrato de la Universidad Fermi Toro. El día de hoy voy a hablarle en la prueba parcial del tercer corte sobre las garantías, la fianza, la prenda, la hipoteca inmobiliaria, la anticresis como institución, las garantías mobiliarias sin desplazamiento de la posesión, la prenda sin desplazamiento de la posesión y la hipoteca mobiliaria. Para iniciar, vamos a hablar sobre las garantías, que dentro de la legislación venezolana es considerada como un mecanismo para asegurar, mediante un contrato completamente secundario, una obligación adquirida con anterioridad. Es por ello que el deudor decide garantizar, mediante la entrega tanto de una cosa mueble como inmueble, al acreedor quirografario la entrega de una determinada cosa a los fines de pagar la deuda ya adquirida. Por lo tanto, es considerada una deuda completamente secundaria. Decimos que las garantías tienen como finalidad general crear el aseguramiento de una relación. Si nosotros tenemos una determinada relación jurídica a través de un contrato ya antes celebrado, yo te garantizo a ti que te voy a pagar, pero lo hago mediante la celebración de la entrega de una cosa o mediante la titularidad de un determinado documento. Decimos que esto se clasifica en las personales, reales y constitucionales. Decimos que las personales es nada más que el cumplimiento de la obligación. ¿Mediante qué? Mediante la entrega de la cosa. El real es aquel que se va a garantizar completamente con la prenda. Puede ser la prenda un bien mueble o podemos hablar de lo que es la entrega de una completamente cosa inmueble. Es decir, una casa, un carro o también puede ser la titularidad de ese documento. Y los constitucionales, estamos hablando que es aquellos que estipulan desde el artículo 1 hasta el artículo 9 de nuestra Constitución, además de los derechos civiles que esta misma Constitución acuerda, en donde vamos a garantizar tanto a los ciudadanos venezolanos como a aquellos que se adquieren por naturalización y los que se encuentran en transeúntes dentro del territorio nacional. La fianza. Hablamos de la fianza como aquel contrato que se encuentra estipulado en el artículo 1804 del Código Civil, en donde el Estado venezolano se encarga de crear una relación triangular entre fiador, deudor y acreedor. Cuando hablamos de la relación triangular, estamos hablando de que no solamente va a existir la relación entre un sujeto deudor y acreedor, sino que también va a existir un tercero que se va a encargar de que esa obligación sea completamente sólida y completa. Cuando hacemos referencia al fiador, es aquel sujeto que puede ser tanto natural o jurídico que se encargará de hacer que el deudor cumpla con una adquisición de obligación antes y va a cancelar una determinada deuda. Si en caso alguno de que este deudor no cumpla con esa obligación, yo como fiador debo garantizarte a ti como acreedor el cumplimiento de esa obligación antes de que entre completamente en mora o antes de que se extinga este contrato. ¿A los fines de evitar qué? De evitar un determinado procedimiento penal, civil o una problemática entre ambos sujetos. Decimos que este contrato es secundario. ¿Por qué hablamos de que es un contrato secundario? Porque es indispensable que exista un contrato anterior. Un ejemplo básico de ello sería lo que es la adquisición de una compra y venta de un determinado vehículo. Si yo como sujeto natural decido comprar un vehículo automotor y te cancelo la mitad del monto antes estipulado, pero te garantizaré mediante un fiador que voy a cumplirte con esa obligación en un determinado tiempo. En caso alguno de que no se cumpla con ese requisito, el fiador se va a hacer responsable del mismo. También se puede hacer por los determinados pagaret, que los pagaret existe lo que es un fiador y un postadatario, en donde yo, por un contrato mercantil, decido hacerme responsable de esa obligación sin necesidad de un tercero. Sin embargo, debo cumplir con todos los requisitos que la misma normativa estipula. Debo ser una persona con capacidad jurídica, debo tener el poder económico adquisitivo necesario para poder cumplir con esa obligación si ese fuese el caso. La prenda. La prenda es un contrato muy antiguo que se encuentra estipulado en el artículo 1837 del Código Civil, en donde yo como sujeto te entrego a ti como acreedor una cosa mueble de mi patrimonio a los fines de garantizarte una determinada deuda. Esta puede ser entregada o restituida en la misma cantidad o especie o puede ser la misma. Normalmente la doctrina estipula que la prenda es un símbolo de garantía que deriva del mismo recurso de garantías en donde yo debo a ti entregarte la prenda tal y como tú me la entregaste a mí, solo por el hecho de que voy a usarla y voy a mantenerla dentro de mi patrimonio mientras tú te haces responsable del mismo. Sin embargo,
existen doctrinarios que han diferido de esta actividad y dan a conocer que la prenda, en caso alguno en que exista mora, yo puedo, mediante el valor adquisitivo de la misma, venderla y adquirir las costas procesales que se han adquirido por no cumplir con mi obligación y restituirle al deudor el monto que pueda sobrar de esta venta, o me puedo quedar con la propiedad. Decimos que es un contrato completamente bilateral y tiene que ser como objeto indispensable que sea un bien mueble. No puede ser un bien inmueble porque quizás la deuda sea inferior al valor nominal de una casa o de un edificio, y puede ser entregado por un deudor o tercero. Decimos que el mismo Código Civil no estipula que sea necesario que sea entregado por un deudor. ¿Por qué motivo? Porque puede pasar de que exista un caso fortuito o una situación completamente diferente a la antes planteada y el deudor no pueda hacer derecho de esta garantía o contrato. Por lo tanto, puede hacerlo un tercero que sea familiar, o puede ser un mandato, a través de un mandato. ¿Qué es la hipoteca inmobiliaria? La hipoteca inmobiliaria, como lo dice el nombre, estamos haciendo referencia a aquella garantía que se va a celebrar mediante bienes inmuebles por parte de una persona natural o por una persona jurídica. Hacemos referencia a que la hipoteca inmobiliaria no es más que el cumplimiento de una persona por un determinado crédito o un monto adquirido por una empresa del Estado o por una empresa de un determinado sujeto particular, en donde yo voy a garantizarte con el monto de mi propiedad dentro de mi patrimonio, que puede ser una casa, un edificio, puede ser también considerado un terreno que no se encuentre ejido ni se encuentre por un título agrario, sino que sea de mi propiedad y yo pueda dártelo en forma de pago en caso alguno de que yo no pueda darte un pago completo de ese crédito ya adquirido. Podemos decir que la misma ley de hipotecas regula este tipo de normativas y hace énfasis a todo este tipo de cláusulas especiales dentro del contrato. Tiene que ser, para poder celebrarse la hipoteca inmobiliaria, el mismo valor nominal de ambas empresas. Es decir, si yo tengo el crédito por un monto de 0 bolívares, 50 bolívares, el mismo bien inmueble tiene que tener el mismo valor nominal para que se pueda celebrar. La anticresis. Decimos que la anticresis es una institución que fue creada dentro del derecho romano y no es más que cuando el acreedor se hace dueño de los frutos adquiridos de una propiedad del deudor, en donde yo me voy a cobrar mis costas procesales. Si yo tengo una deuda contigo y el monto ha aumentado por los diversos créditos que se han conglomerado a esa deuda, yo puedo cobrarme a través de los frutos de esa empresa o de ese beneficio para poder cubrir esa deuda adquirida. Es una acción que se ha estado estipulando desde diverso tiempo, pero que en la actualidad no se aplica completamente, por encontrarse de que la economía no se adecua a la situación del país y los costos no adquieren este tipo de valor. Sin embargo, la anticresis actualmente se aplica desde el punto de vista de la moneda extranjera por dólares, euros y diversos otros tipos de denominaciones económicas para poder adquirir este tipo de frutos. Cuando hablamos de las garantías mobiliarias sin desplazamiento de la propiedad, estamos hablando de una garantía similar a las antes ya nombradas. Pero aquí vemos lo que es la vinculación de diversas instituciones. Tenemos una institución pública y una institución privada. Hablamos de la institución pública en el sentido de que el Estado va a garantizarme a mí como sujeto que me vas a cancelar una deuda ya adquirida, pero voy a ser un acreedor quirografario, es decir, no me vas a entregar la posesión completa de un bien mueble o inmueble, pero me vas a garantizar la propiedad, el pago de ese tipo de obligación que ya adquirimos. Porque mediante un contrato donde vamos a estipular que esta propiedad se va a hacer cargo de esa deuda en caso alguno de que no se cancele. Cuando